A partir de lo que ha ocurrido con la ONG La Razón de Vivir, se ha abierto un debate respecto de las instancias que hay de acceder a un tratamiento que sea en términos económicos más o menos razonable y accesible para la mayoría de las familias argentinas, por supuesto, y que estén en condiciones favorables. Bueno, claro que sí, una cuestión que se vuelve a poner en agenda que lamentablemente nunca ha salido de tal lugar, pero bueno, el pedido y la preocupación por el consumo problemático es lo que vamos a tratar ahora. Lo vamos a hacer de la mano de dos referentes sociales. Saludamos a Roberto Aguilera, quien es integrante de La Mesa, y Manuel Schneider, titular de la Granja Siquén. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, un gusto. Muy bien, un gusto. Gracias por venir a los dos. Bueno, cuento una trayectoria periodística que hemos tenido sobre este tema, que comenzó quizá por... No quiero que sea algo negativo, pero digo, con la parte que quizá en términos reales y sociales no era tan importante, digamos, La Cabeza Visible, que era un artista de televisión y demás. Ese fue el título periodístico. Después, ver qué pasaba en la organización, pero después uno escuchaba a los familiares la preocupación de saber qué iba a pasar ahora con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos. No es nuevo este problema, lo tratamos nosotros aquí 1000 veces, lo hemos hablado con ustedes incluso, de qué difícil que es la posibilidad de tener un acceso serio, responsable, para un tratamiento para personas con consumo problemático, ¿no? Es una problemática que, bueno, la hemos abordado varias veces, se ha ido agravando lamentablemente y ha ido bajando la edad de los consumos problemáticos. Y el tema de las internaciones son generalmente la última instancia, es decir, cuando ya se agotaron todas las alternativas. Y esas posibilidades están muy restringidas de acuerdo a la situación económica de cada uno de las personas involucradas en este problema. ¿Cuándo se llega a la instancia de internación? ¿Cuál es el signo o el alerta que tiene que esperar la familia para decir, bueno, este es el momento? Bueno, eso lo determinan los profesionales. Nosotros desde las instituciones y vecinos que componen La Mesa, hace un par de días planteamos el aumento que veíamos, muy importante, en el consumo de sustancias legales e ilegales. Hablamos de alcohol como una sustancia legal, ¿no? Entonces, frente a esa problemática, que lo veíamos reflejado con la gente que hablamos de los barrios, no se olviden que en La Mesa hay un colegio, vecinales, un club, bueno, en el contacto diario que tenemos con un montón de mamás y de personas que nos plantean que no saben a dónde recurrir, qué hacer con sus hijos, cómo ayudarlo, cómo acompañarlo. Y bueno, y también estamos dentro de esta sociedad con un sesgo así cada vez más individualista, que no tiene en cuenta lo que le pasa al otro, sino que solamente se fija en lo que, si le toca esta problemática propia, ¿no? En lo personal. Entonces, por ahí el planteo era decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Nos quedamos callados o planteamos el tema este de la problemática y del aumento, como decía Manuel, de forma importante en el tema del consumo de sustancias ilegales o legales, y cómo hacemos para dar una mano y para acompañar a esa gente y a su familia sobre todo, ¿no? Porque, digamos, si uno tuviera un pensamiento lineal, la situación es en algún sentido catastrófica. Vivimos hablando de la cuestión de la seguridad y es más fácil de explicar quizá viendo en el escenario de la cantidad de gente que tiene problemas, lo cuentan ustedes, que trabajan tanto y vienen esto, cada vez son más jóvenes, poder tener acceso a un tratamiento más o menos accesible. Y claro, la salida es esto, la delincuencia, el robo, la violencia. La pregunta es, ¿qué hace el Estado en todo esto? El tema de los problemas, generalmente se abordan los problemas y no las causas, ¿no? La falta de oportunidades, las graves injusticias hacen que, en el caso, generalmente son niños, 8 o 9 años, cuando comienzan a rebelarse contra una historia de vida que no eligieron, que les tocó y que no hay alternativa, ¿no? Es decir, bueno, es difícil pensar que vas a llegar a la noche y que no vas a tener un plato de comida o que vas a tener frío. Entonces, ahí te rebelas de alguna forma. Hay quienes se rebelan
con una actitud mendicante, pidiendo una limosna, y hay quienes se rebelan con violencia contra el sistema. Y ahí es jodido porque no se diferencia con quién estás enojado. Vos estás enojado con la vida. Y ahí empezás con los caminos que no debiesen recorrerse, pero la situación te lleva a recorrerlo, y en eso planteás vos, la violencia, el delito o los consumos problemáticos son alternativas que no se eligen, no te quedan otras en esos casos puntualmente. Nosotros desde nuestra institución lo que hacemos, no trabajamos con adicciones, pero en las situaciones hay muchos casos de que han consumido, es plantear un proyecto de vida. Yo creo que eso es lo que como sociedad, está bien, el que está mirando el programa dice con todos los problemas que tengo, sí, me carga como sociedad, sí, pero como sociedad tenemos una responsabilidad, y obviamente dentro de los que ocupan cargos en el Estado o en las diferentes instituciones empresariales, gremiales, eclesiales, lo que sea, de pensar en una alternativa para estas problemáticas, pero atacar la causa, no el efecto final, que es el delito, el robo, el actuar bajo efecto de sustancias, sino, bueno, nuestro mundo, nuestro sueño, nuestro hacer de Siquén es agarrar algunos problemas y plantear juntos un proyecto de vida basado en la contención comunitaria, en la educación, en el trabajo, y ahí los resultados, por lo menos que tenemos nosotros, son muy favorables. Un poco lo que decía Roberto recién cuando planteaba, más allá de las internaciones como una instancia final, pensar en la prevención, ¿no? En evitar sí, sobre esa todo en las reuniones que hemos tenido para sacar el documento que sacamos, hemos llegado a esa conclusión, que faltaría darle un golpe importante a la prevención en los colegios, en los adultos mismos, porque uno ve papás a veces disfuncionales que toman alcohol igual o al lado o más que sus hijos. Entonces estamos como ahí errados o equivocados, ¿no? Entonces estamos como pidiendo que todos nos involucremos. En el tema de... Si no sale el tema del Teatro Medina, las personas que tienen algún tipo de adicciones como que quedaban invisibles en la sociedad de Río Cuarto, supongamos, ¿no? El documento de la mesa había salido hace 4 o 5 días. Lo del Teatro Medina potencia lo del documento de la mesa, pero no hace falta que pase en Buenos Aires, pasa acá en nuestra ciudad, lo de las adicciones, lo de la gente que está afuera del sistema, como decía el Manuel, la inclusión. Hace falta armar una sociedad donde la gente sea un poco más feliz, donde nos sintamos incluidos, donde esa gente también se sienta incluida, donde nosotros, desde el lugar donde estemos, como decía, planteaba él, podamos asumir de que algo podemos hacer. La desesperanza no nos lleva a ningún lado, ¿no? Algo podemos hacer. La Biblia dice por ahí, no sean perros mudos. El silencio en este caso no es salud, el silencio a veces es complicidad. Tenemos que hablar de estos temas como sociedad, tenemos que ponerlo en la agenda para que lo discutamos en los medios, en la política, en las iglesias, en todos los ámbitos de la ciudad de Río Cuarto y del sur de la provincia y de todo el país, porque pasa en todos lados, ¿no? Bueno, salgo un poquito de ese esquema a partir de lo ocurrido en estos días, pero mucha gente que los está viendo, mucha gente está padeciendo esta situación. Como consejo, ¿qué se les dice respecto de dónde acudir, de qué tener en cuenta, de qué se puede hacer? Están en una situación de desesperación, que por supuesto ustedes conocen. ¿Qué se les puede decir a ellos? Hay instituciones que están trabajando, puntualmente en algunos territorios hay fuerte presencia de Cedronar, hay instituciones, pero en la situación extrema es ahí donde estás haciendo, o sea, yo creo que en las dos puntas es donde está la necesidad, ¿no? En la prevención, en trabajar en proyectos de vida, en oportunidades para todos y todas, sí, que es una deuda que tenemos como sociedad, y cuando ya el tema ya va al extremo, es decir, donde ya la única alternativa que te queda a la internación, hoy no está habiendo alternativas para las personas que no tienen recursos económicos para pagar esa internación. ¿Cuánto cuesta una internación? 100, 120 mil pesos en una institución privada, ¿no? ¿Por mes? Por mes. Entonces es prohibitivo para
la gran mayoría de las personas, porque esto además es un dolor, un sufrimiento que afecta a todas las capas sociales. Entonces, a partir de lo que planteaba Manuel y de lo que planteaban ustedes, de la exclusión de un montón de gente del sistema, agréguele a eso el tema de la inflación, que es muy importante. Bueno, todas esas cuestiones hacen que un montón de gente no vea caminos por donde salir de esto. Por eso hacemos un llamado a que como sociedad, cada uno desde el ámbito que esté, se plantee en serio, intentemos romper ese individualismo que nos está matando y ver qué podemos aportar como sociedad, al menos para hablar estos temas y darnos cuenta de que no podemos ser felices rodeados de gente que está sufriendo un montón de problemáticas, ¿no? Esta de las adicciones es una, y muy grave. Sí, señor. Les agradecemos a los dos haber venido, gracias por su tiempo, es un tema tan sensible. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables.